Continuamos aquí en Para Toda Mujer hasta las 5 de la tarde. Hace rato dije las 4, es la costumbre de grabar anteriormente el año pasado que estábamos hasta las 4. Bueno, no, ahora estamos en vivo y vamos hasta las 5 de la tarde. Lo habíamos adelantado, estamos con el doctor Matías Cuesta. Doc, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, buenas tardes a todos y te agradezco este espacio que me has brindado. No, por favor, Doc. Y la idea es hablar, hoy 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Sí, hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson en relación a James Parkinson, que es el primer médico que elaboró un texto en base a una observación de un familiar, ¿sí?, que tenía la enfermedad de Parkinson. Y a partir de ahí comenzaron a desarrollar la clínica de esta enfermedad. Bien. ¿Y cómo se puede definir a esta enfermedad? Nosotros los neurólogos la definimos como una enfermedad neurodegenerativa. Sí. ¿Sí? Es la segunda enfermedad neurodegenerativa que existe en el mundo. La primera es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene su pico de incidencias entre los 60 y 65 años. Tiene una mayor prevalencia cuanto mayor edad hay, pero sí tiene un comienzo previo a los 60 años. Incluso hay formas de parkinsonismo juvenil y hay formas genéticas de la enfermedad. Bien, y de repente, ¿qué síntomas tengo que tener en cuenta yo o de algún familiar a decir, me parece que esta persona podría tener Parkinson o un principio de Parkinson? Sí, la clínica de la enfermedad de Parkinson está basada sobre todo en la inestabilidad postural, sí, o también que se llama la pérdida de los reflejos, la rigidez y la lentitud. ¿Sí? La lentitud se denomina bradicinesia. Es la lentitud para realizar ciertos tipos de movimiento. Generalmente la persona se manifiesta diciendo que se siente lenta para vestirse, para comer, para salir del auto, le cuesta para girar en la cama. La rigidez es más un signo, aunque el paciente puede decir que se siente duro. Es un signo porque lo puede constatar el médico. A todo esto se le suma el temblor, que si bien para los pacientes es lo más importante, dentro de los criterios para la enfermedad de Parkinson es un criterio de apoyo y que es más importante cuando es un temblor unilateral, es decir, de la mano derecha, por ejemplo, o del miembro inferior derecho, que tiene una característica que se llama de cuentamonedas, sí, que aparece en reposo o que aparece con las maniobras de distracción. Bien. ¿Sí? Sí. Sumado a eso, tenemos ciertos trastornos como ser trastornos del ánimo, como ser la depresión, el insomnio, la constipación, que es previo a toda la aparición de estos síntomas. Bien, entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y una vez que de repente en la parte clínica no hay ningún estudio que de repente, como por algunas enfermedades, te hacen algún estudio, alguna radiografía y te dicen, bueno, tienes este problema, esta enfermedad. Aquí no es así, es todo clínico. No, aquí no es así. Los estudios que se hacen, los métodos complementarios, son para descartar otras enfermedades que pueden producir un cuadro similar, ¿sí? Pero básicamente es clínico el diagnóstico y quiero recalcar esto, no es de una sola consulta. En la especialidad de neurología muchas veces los pacientes tienen que ser evolucionados durante un periodo de tiempo como para uno tratar de cerrar un diagnóstico. Bien, perfecto, Doc. Y una vez que está detectada esta enfermedad, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento ideal es un tratamiento integral, sí, tanto farmacológicamente como no farmacológicamente. Hablando de la parte farmacológica, tenemos un abanico de esquemas terapéuticos que están basados en levodopa sintética, o sea que son medicamentos que tratan de actuar de la misma manera que la dopamina propia nuestra, puesto que los pacientes con enfermedad de Parkinson lo que más pierden es la dopamina, porque se van muriendo células que generan dopamina. Y esta levodopa sintética, hasta hace poco teníamos en forma de comprimidos, que se lo tomaba varias veces al día por una cuestión de características farmacológicas. Hoy en día están saliendo formulaciones en gel o bien formulaciones de liberación prolongada, que son más modernas, digamos. Después otros medicamentos que son similares a la levodopa, que se llaman agonistas dopaminérgicos, sí, y después otros medicamentos que inhiben enzimas que destruyen nuestra propia dopamina. Bien. ¿Sí? Y lo otro muy importante es la terapia no farmacológica, que se basa en varios pilares, que son la kinesiología, la fonoaudiología, la psicología, la terapia ocupacional,
que son igual de importantes que la terapia farmacológica. Bien. Doc, ¿y esta enfermedad tiene alguna prevalencia más en mujeres, en hombres, o es en general que se puede llegar a dar? Levemente se da más en hombres que en mujeres, en un valor aproximado de 3 a 2. Y como le decía, tenemos una incidencia de prácticamente 20 casos cada 100.000 habitantes, pero lo que se supone que para el año 2030, para el año 2040, vamos a duplicar esa cifra y llevar a 40 casos cada 100.000 habitantes, ¿no? Doc, y de repente, si tengo algún familiar, mi papá, mi abuelo, que tiene Parkinson o tenía Parkinson, ¿esto es hereditario? Sí, hay todo un digamos, un capítulo dentro de esta enfermedad que habla de la parte hereditaria. Si es genético, si tiene características genéticas, o sea, las personas que tienen un familiar directo que te haya tenido enfermedad de Parkinson tienen aumentadas las chances de tener enfermedad de Parkinson. No significa que lo van a tener, aumenta un poco en relación a la población en general. Para neurología muchas veces la parte genética se traduce también en la aparición de los síntomas en relación a la edad. Claro. Cuanto más temprano aparece la enfermedad, como que hay una mayor penetrancia de la enfermedad y tenemos más chances de que aparezcan nuestros descendientes. Bien. Seguimos hablando de esto en un ratito. Vamos Muy a bien. seguir hablando con el doctor Matías Cuesta acerca de lo que es el Parkinson, pero antes vamos a presentar ahora nuevamente la segunda parte de nuestra chef y estas riquísimas medialunas para celíacos. Aquí vamos viendo que ya se está armando la masita. Ven que les decía que es una masa que tiene que ser media pegajosa en este momento, porque la vamos a dejar levando, y cuando pase un rato y la masa empiece a levar, empieza a actuar también la goma sántica, que es lo que hace que como que empiece a secarse la masa. Por lo tanto, si nosotros ahora en este momento tuviésemos una masa seca, después quedaría una masa demasiado seca. Entonces, ahora tiene que ser una masa así, como que se nos pegue en los dedos, y lo vamos a dejar. Yo aconsejo estas masas, como son harinas distintas, todos sabemos que las harinas sin gluten son complicadas de elevar, entonces hay que duplicar el tiempo de levado. Yo diría unas 2 horas como mínimo. Hay gente que la deja toda la noche levando y se la usa recién al otro día, también se puede hacer eso. Cuanto más tiempo de levado, más nos aseguramos de que después de la cocción sea una masa esponjosa. Si tenemos poco levado, después de la cocción nos va a quedar una masa más dura, más compacta, y cuando se enfríe la preparación va a ser más duro todavía. Entonces hay que tener paciencia, hacerla la masa. Cuando nosotros planeemos hacer esto, lo ideal es a la mañana temprano hacerla la masa y dejarla, y a la hora de que la queremos usar para tomar el mate, bueno, recién ahí vamos a retomar la masa con el levado de todas esas horas. Ahí les aseguro que van a tener una masa cocida y esponjosa después. Entonces, así, con la masa como está pegajosa, lo que vamos a hacer es dejarla levar. Lo vamos a tapar, lo vamos a dejar en un lugar más o menos que sea tibio o cerca de la cocina, si tenemos el horno prendido por ahí cerca, y nos olvidamos de la masa. Bueno, aquí yo ya tengo una masa, como les decía, que yo hice eso desde esta mañana, que está levada, hará unas 5 horas más o menos, 6 horas. Y como verán, es una masa que sigue estando muy, muy esponjosa y está muy levada, un aroma riquísimo con todo, porque por supuesto mientras va levando, aparte actúan las cosas que le pusimos, la ralladura de naranja, el jengibre, tiene mucho aroma esta masa. Entonces, bueno, tenemos esta masa así, que ya está levada. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tomar
pedacitos chiquitos como para que sea fácil amasarla. No hay problema en amasarla un poquito porque, como ven, es una masa muy, pero muy suavecita. Es por el tiempo de levado, justamente. No tengan miedo de amasarla en nada porque la levadura ya actuó y después va a volver, digamos, se va a volver a levantar todo, no es que va a quedar aplastado. Así que vamos a empezar a estirar, siempre cuidando de poner debajo. Yo estoy usando fécula de mandioca, pueden usar fécula de maíz, lo que sea para espolvorear. Vamos a hacer una masa, no vamos a estirar ni muy finita ni muy gruesa. Acuérdense que esto después va a volver a levar. Entonces vamos a hacer los clásicos triangulitos para poder armar las medialunas. Los triangulitos así. Entonces, desde la base estiramos un poquito, empezamos a enrollar, terminamos aquí y le damos la formita. Como verán, quedó muy linda. Esto lo vamos a poner en una placa que tiene un poquito de aceite. Yo le puse nada más que aceite y fécula de mandioca. Volvemos a hacer lo mismo, vamos enrollando el triangulito, le damos la forma y tenemos nuestra media luna. A esto lo vamos a volver a dejar levar, ya no tanto tiempo, no 4 o 5 horas, un ratito. Ya vamos a tener el horno encendido para meter nuestra asadera, entonces vamos a aprovechar, lo vamos a dejar una media hora de nuevo sobre del horno, para que tomen un poquito de calor y vuelvan a levar. Yo lo suelo pincelar con un poquito de almíbar para meterlo al horno, un poquito nada más. En todo caso, después que lo sacamos del horno también se lo vuelve a pincelar, pero en este caso yo lo dejo levar así. Antes de meter al horno recién lo pincelamos. Bueno, y aquí está la magia de la televisión. Ya tenemos nuestras medialunas. Miren, son muy, pero muy livianas. Quedaron, como les dije, justamente por el tema del levado, unas masitas muy, pero muy livianas, absolutamente livianas. El brillo es lo que yo les decía, es un poco de almíbar simplemente, muy poquito, que los vamos a pincelar una vez que los sacamos. Yo lo pincelé antes de meterlo al horno y ahora que los estamos presentando la volví a pincelar. Almíbar que se hace con agua con azúcar nada más, al menos yo lo hago así. Y como verán, esta es otra variante, corté en círculos. Tienen un poquito de crema pastelera y chocolate. Esta tiene dulce de leche en el medio y chocolate por arriba. Y bueno, y las clásicas medialunas. Como verán, fue una receta fácil. Se hace rápidamente el armado de la masa, con lo que hay que tener paciencia es con el levado. Bueno, como todo en la vida, paciencia y amor y nos salen unas cosas muy ricas. Las espero de nuevo la próxima semana. Un beso, Susi. Coman rico, coman bien, que eso los va a hacer felices. Muchas gracias, Marianela. Riquísimas las medialunas. Ese con dulce de leche fue mi preferida, así que muchísimas gracias. Y bueno, obviamente que aquí los chicos estaban felices de la vida, los camarógrafos, nuestra productora Tania, todos felices de la vida, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más.